Buenos días, alumnos de quinto año de secundaria del Colegio Regina Paz. Bienvenido a nuestra cuarta sesión de clase virtual del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Espero que se encuentren bien en compañía de toda su familia. Bueno, alumnos, hoy día vamos a seguir con los temas ya hablados acerca de la identidad. Hoy día nos toca hablar acerca de la personalidad. Personalidad de persona, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de sus características primeramente. Mira, la característica de la personalidad, como estás viendo el cuadro, lo voy a ampliar. ¿Listo? Ya. Dice, la personalidad, una de las principales características, tienes que ser consciente. Consciente o consistente. O sea, cuando uno tiene sus cosas claras, es consistente, es seguro, pisa firme. ¿Estamos? Se diferencia, diferenciadora, porque se diferencia. Eres diferente, tu identidad es diferente a los demás. Lo va formando. Por eso se llama consistente y diferenciadora. Evolutiva, porque vas evolucionando, vas cambiando, vas madurando. Primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso. Evolutiva, vas evolucionando, vas creciendo, vas teniendo nuevas expectativas, nuevos objetivos. No es predictiva, porque tú no lo eliges. Vas eligiendo según las circunstancias que se rigen tu objetivo. Esas serían las características de la personalidad, según Simon Freud, ¿ya? Él nos dice que la personalidad es un formato ideal en el cual el ser humano va a ir modificando en el transcurso del tiempo. Es algo parecido a lo de Edison, ¿eh? Edison también decía que conforme vamos pasando el tiempo, vamos a ir adecuando nuestra identidad. La personalidad es lo mismo, según Simon Freud. Él dice lo mismo, sino que agrega que es evolutiva, que tú vas a ir evolucionando y vas cambiando y tú te vas dando cuenta. En ese transcurso tú te vas dando cuenta y vas dejando el lado infantil hasta llegar al grado de la madurez. Perdón. Entonces, sigamos. ¿Qué es la personalidad? El desarrollo de la personalidad, como te he puesto acá, te lo voy a señalar como medida. Dice bien claro, el desarrollo de la personalidad no solo depende del potencial individual, por supuesto. No solamente depende de ti, depende de los valores, de la sociedad, del país, de las circunstancias. O sea, de lo cómo conllevas con la sociedad. Por ejemplo, ahorita, ¿cómo estás ahorita tú como adolescente? Estresado. Tanto la parte educacional, ¿no? Por el nuevo método que se está llevando, pero con la misma sociedad. Porque no puedes salir, no puedes realizar tus cosas como las tenías predestinadas. Ya no es igual, has cambiado. Totalmente ha cambiado tu vida. Ha cambiado este proceso, producto de lo que estamos pasando ahorita en la actualidad con lo del virus, ¿no? Del coronavirus, el COVID-19, ¿no? En el mundo ha cambiado la vida de todos, ha cambiado la rutina, la manera de ver las cosas, ha cambiado tu desarrollo, tu proceso, la manera de estudiar, la manera de relacionarte con tus amigos. Ahora se ha vuelto todo virtual. La sociedad se ha vuelto tecnológico ahora. Es una manera de contactarnos, de relacionarnos. Entonces, según las condiciones que la sociedad ofrece a las personas para que dicho potencial florezca. Claro, como te digo, ¿no? Depende de la sociedad, cómo tú te relacionas con ella, vas a ir madurando y vas a ir modificando tu propia personalidad. Eso depende de tres factores principales o tres áreas. La cognitiva, conocimiento, que lo vas a aprender de pequeño, que vas a ir madurando, vas a ir recolectando, consumiendo tus sentimientos, tus actitudes, tus valores, ¿no? Que tú vas a ir desarrollando un poco. En lo social, tu interrelación, ya sea intrapersonal o interpersonal, la manera como te vas a relacionando, cómo te vas llevando, conllevando con las demás personas, cómo te vas relacionando, cuál va a ser tu manera de relacionarte, más afectiva, más cariñosa, más errático, más paciencioso, más tolerante, más irritable. Eso ya va a depender. Lo sexual, la curiosidad, los instintos, las necesidades físicas que impulsa el mismo cuerpo según la teoría de Simon Freud. ¿Estamos? Listo. Pasemos entonces justamente a Simon Freud, ¿no? El desarrollo psicosexual. Lo divide en tres partes principales. El ello,
el yo y el superyo. El yo, principio de la realidad. El superyo, aspectos morales de la personalidad. Y el ello, el principio del placer, sexo, agresión. Te lo explico de la siguiente manera. Los tres son principales, ¿eh? Los tres están relacionados. Los tres son complementos importantes, ¿ya? Vamos a empezar con el ello. El ello dice que es el principio del placer, sexo. ¿Desde cuándo no? ¿Desde cuándo tienes esos instintos? Desde que nace. Dice que acá se conjuga todos los sentimientos, que muchas veces pueden ser malos o buenos, ¿ya? Que se van ahí acumulando en tu pensamiento. Es el camino que verdaderamente tú quieres seguir, pero según tus instintos, ¿ya? Basados en tus necesidades. Te pongo un ejemplo. De pequeño, quieres pedir algo, gritas, lloras, te tiras al suelo, ¿no? Tus necesidades básicas. ¿Cómo pides para ir al baño? Son necesidades básicas. Ese es el ello. Son los instintos que tú tienes, ¿ya? Que te impulsan a pedirlo. Hablarse de placeres, ¿no? El sexo y agresión, dependiendo la edad que tenga la persona. El yo, mientras tanto, es el principio de la realidad. Conjuga lo del ello. ¿Cómo? Si el ello se está yendo por mal camino, el yo lo hace analizar, lo hace volver a la realidad. ¿Qué quiere decir? Que lo hace pensar, lo centra, coge ese principio y lo normaliza hasta llegarlo a cumplir. Lo puede cumplir, ¿no? Una caricia, un beso, conseguir un objeto, de ir al baño, tus necesidades básicas. Por ejemplo, en el principio, en la infancia, el contacto con la madre. ¿Ya? Mientras tanto, el super yo es el aspecto moral. Acá es donde se juntan lo que son las normas, las vivencias, las reglas. Por ejemplo, cállate, no hagas esto, tienes que venir temprano, tienes que dormir, normas, reglas. Se conjugan, por lo tanto los tres son importantes. Esos son los fundamentos psicosexual que dice Simon Freud. Por lo tanto los reúnen el yo, el ello y el superyo. ¿Estamos? El I de entrada, que vienes a ser tú, vamos a ponerlo acá para que lo puedas ver. ¿Ya? Acá está. Vamos a ponerle el ello o I. Cuando juegas, yo sé cuando ustedes juegan le piden un I de entrada, ¿no? El I es yo. Es tu concepto. Por eso se dice, son los impulsos y deseos inconscientes de la vida y la muerte. Eso, ¿de dónde nace? Desde que eres niño. ¿Ya? Es psíquico. Por eso le he puesto, opera desde el principio del placer, de querer, de hacer las cosas. ¿Estamos? Mientras tanto el yo, lo voy a poner de amarillo, ¿ya? El yo es la parte de tu personalidad. Por eso yo he puesto acá, negocio regula la energía del yo. O sea, él lo controla, ¿ya? Entre las exigencias que se pueda dentro de tu realidad. ¿Estamos? El super yo es la conciencia. Y la necesidad, el instinto, es el ello. Por ejemplo, para que me entiendas mejor, el ello y el I son tus necesidades. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? El ello y el I viene a ser, necesitas dinero para estudiar en la universidad, para postular, ¿ya? El yo viene a ser ese impulso, tus objetivos, quieres ser profesional. Y el super yo viene a ser tu familia, la que esté esperanzada que tú seas profesional y la que te van a apoyar. ¿Me dejo entender? El ello viene a ser tus instintos, las necesidades, vamos a ponerle sexuales, son los impulsos. ¿Estamos? El yo lo regula en tu ambiente real. ¿Estamos? El superior es tu conciencia. Lo conjuga tanto el ello como el yo para hacer tu conciencia. ¿Ya? Y el ello son las necesidades básicas que tiene toda persona. Por eso se basa el yo en el principio de la realidad. El primero es el principio del placer. El yo, el principio de la realidad. Y el principio de debe ser, como te dije hace un rato, normas, reglas, ¿ya? Llamado el guardián moral. ¿Por qué? Porque el superior es el que te va a centrar. Lo va a juntar al yo y al ello para poner normas, reglas, para que la persona esté centrada de lo real
pase a una norma o una regla. ¿Ya? Por eso se dice que representa la conciencia, el principio de debe ser. Por ejemplo, voy a ponerte, el ello me dice que ahorita le dé un beso a una persona. ¿Ya? El yo que hace, lo regula tu impulso. ¿Ya? Y te dice, sí, ¿por qué no hacerlo? Pero el super yo que te dice, no, porque no tienes edad. No tienes edad, ya te está poniendo una norma. ¿Está claro? Creo que se entiende, ¿no? Bueno, esos son los tres enfoques de la psicosexual de la personalidad de Sigmund Freud, ¿ya? Él, por ejemplo, acá dice, ¿no? Se basa en los impulsos y emociones de la definición de la personalidad. ¿Por qué? Espérate, te lo voy a resaltar, ¿ya? Los impulsos y las emociones. Claro, porque todo, chicos, alumno, todo está basado en tus impulsos, en tus deseos. Sigmund Freud se basa en la característica de la personalidad basada en los impulsos, en las características sexuales, en la característica de conocimiento, en la característica de la realidad. Por eso él le pone el enfoque, el yo, el ello y el super yo. Tus instintos, tus necesidades, ¿ya? Tu principio de realidad y tu principio de norma o regla, lo que debes hacer. ¿Ya? Un ejemplo, yo ahorita, mis padres no están, necesito ir a una fiesta, pero necesito llevar dinero. ¿Qué hago? Le llamo por teléfono, no me contesta. El dinero está ahí. ¿Lo cojo? Sí, el ello me dice que lo coja, porque es una necesidad. Pero el yo me dice que lo real es que cuando vengan mis padres se van a molestar conmigo. Y el superior me dice que no lo haga porque no, porque sencillamente es una norma. No debes coger lo que no se te ha permitido dar, o sea, lo que no te han dado tus padres, pues el principio del deber ser. ¿Está claro? Lo vamos a ver mejor en este cuadro. Miren, mundo lleno de objetos, de realidad, de fantasía, el ello, percepción y conciencia e inconsciencia. Acá está la figura. El ello, lleno de deseos, instintos, quiero lograr, quiero hacer, ¿no? Mis impulsos, mis necesidades físicas. El yo, mientras tanto, una realidad está centrado. Y el super yo pone que todas estas normas se cumplan. ¿Está claro, chicos? Creo que sí está claro. Sigamos. ¿Ya? A ver. Acá lo vas a entender mejor. Componente de la personalidad. Mi manera de pensar, real. Vamos a ver. El ello que viene a ser impulso, necesidades del placer, el principio del placer. ¿Ya? El ego. ¿Ya? ¿Qué viene a ser yo? Viene a ser el principio de qué? ¿El principio de qué? Ya te olvidas. Ello, el principio del placer. Ego, el principio de la realidad. Y el principio superior, principio de lo que debe ser, las normas, las reglas. Ahora, ¿por qué te he puesto este cuadro? Porque acá está también las etapas del desarrollo humano. ¿Ya? Pero te lo voy a agrandar un poquito para que lo puedas ver mejor. Ya está. Mira, ¿qué dice las etapas del desarrollo humano? Está basado en lo básico de la infancia. Te estoy hablando de un niño de 0 hasta 10, 11, 12 años. ¿Ya? Oral. ¿Ya? Viene a ser qué cosa. No es la manera como te comunicas, como gritas, ¿no? ¿Ya? Sencillamente, latencia es como oral. A ver, para que me entiendan, vamos por partes. Oral es cuando es bebé y estás en contacto con la mamá a base de la lactancia. Anal viene a ser tus necesidades fisiológicas. Falítica es el contacto que tienes, ¿ya? Con los demás. Genital es cuando ya no vayas a pensar genital, órgano sexual. Bueno, son los impulsos, sí, pero ya es el contacto con el otro género. Y latencia es grupos de amigos. Para que me entiendan mejor, lo vamos a ver en este cuadro, ¿ya? Lo vamos a ver en este cuadro de acá. Sí, acá está. Etapas psicosociales. De 0 a 1 año, oral, lactancia. Anal, de 1 a 3 años, que viene a ser la parte fisiológica. Falítica, las falíticas es el contacto, como te dije, ¿no? La curiosidad, el impulso de ver tu genio, todo.
Latencia es la relación de 6 a 11 años, genital de 11 a 12 años, que ya comienzas a explorar tu propio organismo y comienzan los roces, enamoramientos. Esas son etapas de desarrollo según Sigmund Freud, la teoría psicosexual. Vuelvo a repetirte, ¿ya? Vuelvo a repetirte. Vamos acá, al otro cuadro. El otro cuadro. El ello y principio de placer, tus impulsos, tus deseos, el super yo o superego. El principio debe ser normas, reglas que implantan, y el yo es el que vuelve a pisar la realidad. El ejemplo que te puse te lo vuelvo a repetir. Vamos a ver, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esta manera. Un ejemplo. Otro ejemplo que puse. A ver, vamos a ver. Ya, del olvides. Yo salgo a comprar porque tengo necesidad. Ya no aguanto estar encerrado. Tengo mi necesidad. ¿Qué viene a ser el ello? Me impulsa necesidad. No tengo nada en mi casa. ¿Ya? El yo me vuelve a mi realidad. ¿Puedo salir? Sí. Todavía no empieza el toque de queda. ¿Ya? Pero ¿cómo debo salir? Me vuelve a la realidad. ¿Cómo debo salir? A cuidarme. Y el ego me dice a mí, mi norma o regla. ¿Cómo debo salir? Con mascarillas. Protegiéndome. Y después la van. Ya me puso las normas. Los impulsos, mis necesidades. ¿Ya? El yo me hace volver a mi realidad, que debo tener mucho cuidado. Y el ego me dice las reglas o normas que tengo que cumplir. Por ejemplo, una de las normas que me está diciendo, mi instinto me dice que debo mantener una distancia con las personas. O ponerme guantes o ponerme la mascarilla. Ambas cosas. ¿Está claro? Ahí tienes el ejemplo. ¿Estamos? ¿Está claro? Eso es con respecto a los componentes de la personalidad. ¿Está claro, chicos? Bien. Pasamos al otro tema entonces. Creo que se entiende, ¿no? Ya. Vamos a hablar de otro tema que está relacionado, que son los aspectos que fundamentan la peruanidad. Para fundamentar los aspectos de la peruanidad, tiene que haber identidad y personalidad. El que se considera peruano tiene que tener identidad, valor ético. ¿Qué es peruanidad? A ver, vamos a ponerlo acá, este dibujito de acá, para que puedas entender. Lo voy a ampliar. Esta es peruanidad. Espérate, lo voy a ampliar un poquito más. ¿Qué ves acá? ¿Qué veo ahí? Recursos naturales, gente, población, moneda, riquezas, todo. Iván de Gregorio, ¿qué decía? Decía que somos un país el más diverso del mundo, ¿no? Este antropólogo, estudiador de los grupos étnicos, ¿no? Que ya lo hemos visto. Dice que es más diverso. Tenemos todo. Es peruanidad. Es el conjunto de todo. De historia, de pasado, de riqueza natural, de identidad, de nación, de patria, símbolos patrios. Es todo. Y acá ves esto. ¿No? Es todo. Un conjunto. ¿Ya? No confundir peruanidad con patriotismo. Patriotismo es este orgullo de peruano, de que le hace las cosas bien. Ahorita, por ejemplo, nos sentimos orgullosos de los médicos, de la policía que nos están cuidando, del gobierno que está tratando de sacarlos adelante. Patriotismo. ¿Está claro? Ya. Entonces, esto es el enfoque total. Recuerda bien, los aspectos que fundamentan la peruanidad, la historia, los incas, la cultura nazca, mochica, paracas, caral, que se está considerando una cultura más antigua. Nos dejaron los ancestros, que nos dejaron riquezas, sus estudios, tanto así que ahorita en la actualidad su arqueología es considerada una de las mejores del mundo, porque no se iguala. Hasta ahorita los científicos no entienden cómo esas piedras están unidas, sin cemento, sin nada, y encajan exactamente. ¿Qué tecnología pudo hacer eso? Eso nos hace sentirnos orgullosos como peruanos. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces la peruanía es ese sentido de pertenecer a algo, ya sea individual o colectivamente. ¿No? Cuando decimos peruanos, 32 millones de peruanos orgullosos de cantar el himno nacional. ¿Ya? Recuerda bien, peruanidad te identifica. Por ejemplo, el apellido que tú tienes te identifica a ti como peruano. Eres único en el mundo. El peruano es único en el mundo. Esta tierra que nos viene a ser el peruano, como le he puesto acá en la imagen, peruano de corazón. Sentimiento, compromiso, ayuda, solidaridad, valor, respeto, riquezas. ¿No? Ese es el peruano.
Esa es peruanidad, un sentimiento de pertenencia, sea individual o colectivamente, de pertenecer a esta hermosa patria, ¿no? Ya chicos, de ahí que ustedes me digan, yo sé que me quieren decir, profesor, pero los gobernantes, ¿qué vamos a hacer? Ustedes son los que tienen que cambiar este país. Nosotros tenemos que cambiar este país y para eso tenemos que estudiar, llenarnos de conocimiento y sobre todo de ética, de patriotismo, de respetar la patria, de quererla, amarla. Ese es el concepto de peruanidad. ¿Está claro? Ya. Ahora, acá mismo te lo he puesto, mira. Yo sé que ustedes muchas veces peruanidad lo relacionan con el fútbol. Si hay fútbol, es que aman la patria. Y no es así, chicos. Ya, por ejemplo, acá yo le he puesto peruanidad, sentimiento, lo voy a resaltar, ¿ya? Sentimiento de unidad profunda, aún bajo la apariencia combatiente diferente, según el nivel cultural, la realidad sociológica y el concepto ética de patria. ¿Qué trata de decirme? Te lo explico, en otras palabras. Dice que es un sentimiento profundo porque es sociológico. Solamente cada persona sabe cuánto ama a su país. Ética, porque para amar a un país, como se aman los padres, como se ama la familia, como se ama el estudio y todo, tienes que tener ética. Y la ética eres tú, quien te enseña a ser honorable, quien te enseña a ser responsable. Esa es tu ética. Esa es peruanidad. Es el sentimiento que tú vas a tener con tu patria. Recuerda, la peruanidad abarca todo un sentido de la palabra Perú. Héroes, guerra, independencia, cultura inca, riquezas, todo. Y tú le das el fundamento de lo que significa peruanidad. O sea, peruanidad es el sentimiento de pertenencia a este país que pasó infinidad de cosas buenas y malas. Gobiernos dictatoriales, gobiernos aristocráticos, gobiernos civilistas, gobiernos democráticos, golpes de Estado, ¿no? Riquezas, la explotación del guano, minerales, la guerra del Pacífico, pertenencia. Eso es nuestra historia, nuestro símbolo patrio, escudo, bandera, himno nacional, escarapela no porque es un emblema. Cultura, grupos étnicos, variables, costas y reservas. El Perú abarca 1.285.216 km², costas y reservas. Estamos divididos en muchos grupos étnicos, que ya lo hemos visto. Riquezas ictiológicas, naturales, reservas, infinidad. ¿Estamos? Eso viene a ser patria. Patria chica es el lugar donde nací. Patriotismo es el amor a ese lugar que yo nací, a la patria. ¿Está claro? Ya, sigamos. ¿Qué caracteriza Perú? Yo te he puesto acá una pequeña lectura, ¿ya? En el año 2008, ¿ya? Lo voy a resaltar. A ver, te lo voy a explicar, ¿ya? En el año 2008, el señor Gastón Acurio, tú sabes quién es Gastón Acurio, un señor dedicado a la cocina, a la gastronomía peruana. Él mundialmente hizo conocer nuestra comida, lo hizo ganador a muchos premios, ¿no? Y sobre todo, más que eso, hizo ver en el mundo que acá existía una patria con bastante cultura. ¿Estamos? Y estos ferias que él hacía de mistura se hizo conocer internacionalmente. El Perú fue premiado bastante, ¿no? En todo lo que tenga que ver gastronomía en el mundo, pero a la vez los turistas venían a conocer nuestra riqueza, nuestra cultura, nuestra patria, nuestra diversidad cultural y ayudó bastante al concepto de la peruanidad. ¿Estamos? Miren cómo la gastronomía pudo ayudar tanto como Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO, como el río Amazonas, como el lago Titicaca, como la fortaleza de Real Felipe. ¿Estamos? Como la ruina de Chan Chan, la ciudad de barro más grande de Sudamérica. Entonces, me dejo entender la arquitectura de Chavín de Huántar, ¿no? Entonces, tenemos cultura, tenemos tradición importante y todo eso abarca lo que es peruanidad.
¿Está claro? Entonces, es importante. Ahora, como te dije hace un ratito, ¿no? Peruanidad abarca lo que es historia, cultura, grupos étnicos, patria, nación, ¿no? Yo siempre he dicho, para que exista una patria existe una familia. La familia es el sustento de la sociedad. La sociedad es el sustento de la nación. La nación es el sustento de un país y un país de un estado. Por lo tanto, nosotros, la familia, somos la célula principal de la sociedad, de un estado democrático que está dividido en tres poderes principales, ejecutivo, legislativo y judicial. Que tenemos un gobernante unitario y soberano que representa a los 32 millones de peruanos. ¿Ok, alumnos? Entonces, eso es importante, valorar y respetar lo nuestro. Yo un consejo que te doy como profesor, ya estás en quinto año de secundaria, vas a trazar tus objetivos, tus caminos, ¿no? Pero nunca dejes de amar a esta patria. Yo sé que lo amas a tu manera. Yo sé que lo de afuera para ti también es importante, pero lo más importante es lo nuestro. Aprendamos a eso, a cultivar nuestra propia cultura, a quererla, amarla, a identificarnos con ella. Porque de lo contrario la vamos a perder. Tenemos que preservarla. ¿Cómo es posible que el extranjero valore más nuestra cultura que nosotros mismos? Eso alumno no puede ser posible. Por eso que es importante que desde pequeño ames tu patria, cantes el himno nacional como debe ser, ¿no? En esas 6 estrofas está descifrado todo lo que los seres pasaron para verdaderamente convertirnos en un país independiente y tener mayor identidad. ¿Está claro? Bueno alumnos, creo que hemos terminado la cuarta sesión de clase virtual del curso de desarrollo personal, ¿ya? Y quiero explicarte con respecto a las tareas. A ver, acá está la actividad. Dice, explicar con tus propias palabras las 3 áreas de la personalidad. Un ejemplo, un solo ejemplo, y ilustrar. Recuerda bien, no puedes pegar, dibuja, por favor. ¿Estamos? Dibuja. Entonces, tú mismo ayúdate, o de lo contrario, búscate en periódicos. Periódicos hay imágenes que tienen relaciones con el tema. Es cuestión de que tú te lo adecues. Dice explicar con tu área cognitiva, el área sexual y la área social. Cognitiva, los pensamientos, los conocimientos que se van a ir acumulando. Área sexual, los instintos, las necesidades. Y social, la manera como te relacionas. Relación interpersonal, interpersonal. Es la manera como tú te vas a relacionar dentro de la sociedad. Perdón, es interpersonal, no intrapersonal. ¿Ya? Ahora, acá te dice, te dejé un link de un video, ¿ya? Se llama el video Un Home. Yo sé que lo has visto. ¿Ya? Ahí se explica 3 métodos de cómo psicológicamente la persona puede levantar una empresa. Yo solamente quiero que me hables del espíritu de la ardilla. Solamente en una línea o 2 líneas y con un pequeño dibujo. Solamente el espíritu de la ardilla. ¿Qué hacían las ardillas? ¿Está claro? ¿En qué consistía el método de la ardillas? No te lo puedo decir porque es tu trabajo. Pero te va a gustar este video. Te va a enseñar bastante. Y 2, chicos, señalar los aspectos que fundamentan la peruanidad. Señalar los aspectos que fundamentan y nos hacen sentir orgullosos de ser peruanos. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras danzas, ¿ya? Nuestro folclore, nuestras tradiciones, nuestras procesiones. Tenemos un montón para hablar. Nuestra diversidad. Menciona 2 peruanos que nos hayan hecho sentir orgullosos de ser peruanos. ¿Ya? Y vas a pegar un recorte, puedes pegar una noticia. Bueno, ahí tienes que ver de un peruano. Tú lo vas a escoger. Yo no te lo voy a decir. Tú lo vas a escoger. Estamos que nos hayan sentido orgullosos. Por ejemplo, yo puedo mencionar las chicas del vóley. No cobraban un sueldo, pero siempre salían y ganaban una medalla para el Perú. Se sacrificaban, dejaban su familia. Me hizo sentir orgulloso. ¿Estamos? Lo pegas y explicas por qué. Por su ética, por su responsabilidad, por su sacrificio, ¿no? Entrega. Estamos solamente a favor. ¿Está claro, chicos? Entonces, esa es la tarea que tienes que hacer. Recuerda y presentármelo por la plataforma. Ya no por el WhatsApp, es por la plataforma y tiene una fecha. Recuerda bien, cuando lo coloco en la plataforma, tienes una semana para presentar y ser calificado. ¿Ok, alumno? Bueno,
Espero que hayas entendido la clase, yo sé que la has entendido, ¿no? Cualquier duda, ya sabes, a través de la plataforma Profundo me puedes escribir alguna duda y yo te lo respondo. Bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídate bastante, ya saben, lavarse bien las manos y sobre todo ustedes quedarse en casa, chicos, y valorar el sacrificio que están haciendo tus padres y tus profesores en beneficio de ti. Llénate de conocimiento, que es la única manera de salir adelante. Recuerda, el tema de la pena te ha servido para valorar tu identidad. Me quiero despedir de esta manera, ¿no? Porque es un poco lo que nos hace sentir orgullosos de ser peruanos, ¿no? Entonces, me despido de esta manera. Cuídate y nos vemos la próxima clase. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú.